Hola, ¿qué tal mis niños y mis niñas? El día de hoy tenemos una clase en la cátedra de lengua y literatura que se va a hablar acerca del reportaje. Entonces, para poder abordar este tema, yo les voy a hacer la lectura de un reportaje y luego les voy a ir explicando ciertas características del reportaje para que ustedes puedan ir analizando de qué se trata este tema del reportaje. ¿Ok? Muy bien. El agua en peligro de extinción. El 97% del agua de la Tierra es salada. El 2% no es accesible porque está en los polos, en los glaciares, en las grandes profundidades o en el aire. Y el 1% restante es el agua que el ser humano puede consumir. Infortunadamente, cada día está más contaminada. El acceso al agua potable es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad y desgraciadamente será fuente de conflicto en muchos lugares del mundo, debido a que al menos la mitad de la población mundial no disfruta de un suministro adecuado de agua limpia. En este sentido, un vocero de la Asociación Ecológica Mundial dijo en una entrevista: el agua es un bien escaso y por eso es necesario emprender una lucha por su conservación, pues cada vez numerosas personas en el mundo quieren consumir más agua. En algunos países, por ejemplo, el consumo de agua por persona es de 4.5 litros diarios, mientras que en otros hogares de algunos países industrializados se consumen unos 680 litros diarios por persona, que es un verdadero desperdicio. Para ahorrar agua hay muchas formas: recoger agua de lluvia, usar plantas de jardín que requieran poca agua, cerrar ligeramente la llave del paso principal para disminuir la presión, usar las aguas grises para riegos, baños o lavado de los carros, etc. Por supuesto que ahorrar agua no sirve beber menos. Beber agua es muy bueno para la salud y se aconseja beber bastante, especialmente en épocas calurosas. Pero la recomendación hecha por los organismos ambientales del planeta es reciclar, sembrar árboles en las riberas de los ríos y no desperdiciar el agua. Esto lo escribió Frank Pérez y fue recogido de un artículo en ecoartículos.com. Muy bien, una vez leído este artículo, vamos a analizar qué es lo que tiene este artículo. Y lo primero que podemos ver es que tiene el título. Y nos dice que el título debe ser claro y atractivo para despertar el interés del lector. Muy bien, entonces aquí tenemos ese título que dice que el agua en peligro de extinción. Es muy llamativo y te invita a leer el artículo, ¿verdad? Vamos a ver otra característica: la entrada. La entrada introduce detalladamente el tema del reportaje. Bueno, ya lo que leíamos al inicio, veíamos cuáles eran los porcentajes de agua en la Tierra. Entonces ya allí nos iba ingresando un poco en cómo estaba el agua distribuida dentro de nuestro planeta. Otra de las características, y creo que una de las fundamentales dentro del reportaje, es el nudo. Es parte principal del reportaje, dice, y es la más extensa. Desarrolla en profundidad el tema y analiza las causas y las consecuencias. Claro, aquí veíamos lo que estoy señalando exactamente, es lo que añadía el vocero de la Asociación Ecológica Mundial, que hacía un análisis acerca del consumo de agua. Y también teníamos un párrafo anterior a este en que se mencionaba algo sobre cómo estaba la problemática del agua a nivel mundial. Ese es el nudo.
Otra de las características del reportaje es la conclusión. En la conclusión es donde se detallan la reflexión y el juicio en relación con el tema desarrollado dentro del texto. O sea, es aquí donde la persona que escribe el reportaje nos hace una reflexión acerca de lo que él ha escrito o ella ha escrito, y con su juicio, o sea, a título personal, hace este tipo de reflexión para podernosla brindar a nosotros, y que ya nosotros, con nuestro conocimiento previo o nuestras otras indagaciones, podamos acoger esa reflexión de esta persona que escribe el reportaje, o poder brindar nuestro juicio también acerca del tema que se está tratando dentro del reportaje. Muy bien, entonces en este sentido hemos podido observar dentro de este reportaje las características que presenta el reportaje. Ya sabemos que un reportaje tiene un título, tiene una entrada, tiene un nudo y una conclusión. Muy bien, entonces vamos a ver realmente entonces cómo se define un reportaje. El reportaje se define de la siguiente manera. Dice que es un tipo de texto informativo que presenta los hechos de la actualidad o que han sucedido hace algún tiempo, pero que se encuentran vigentes, de forma amena y detallada. Pueden estar escritos en primera o tercera persona. El reportero o reportera suele trasladarse al lugar de los hechos para captar todo aquello que puede impresionar al lector, a la persona que va a leer. Por lo tanto, emplea un lenguaje más emotivo que el que suele usarse en las noticias. Muy bien, entonces ya sabemos que el reportaje es un tipo de texto informativo. Sin embargo, no es igual a una noticia. Más bien, la diferencia entre la noticia y el reportaje es que el reportaje tiene un lenguaje mucho más emotivo, llega más a los sentimientos de la persona que lo lee, a diferencia de las noticias, que es simplemente una información que se brinda sobre un suceso o un acontecimiento de aquel momento. Muy bien, entonces aquí teníamos ya lo que era el reportaje. Ahora yo les invito a poder ver un esquema de un reportaje, o el esquema de cómo se abordan los reportajes, ¿verdad? Entonces vamos a ver el siguiente reportaje, vamos a leerlo. Así mismo yo les voy a invitar a que lean conmigo o que sigan la lectura conmigo. Dice que las pequeñas estrellas del Circo del Sol. El Circo del Sol ha sido calificado como uno de los espectáculos más extraordinarios del mundo. Acróbatas que saltan y se balancean desafiando las leyes de la gravedad. Bailarines coquetos envueltos de trajes coloridos y originales. Payasos que caminan sobre una barra de equilibrio mientras se suben sus pantalones. Y voces cantándole a la alegría. Son algunas de las grandes escenas que desde hace más de 25 años han despertado los sentimientos y las emociones de cerca de 100 millones de personas en todo el planeta. Chen Liu, Deng Lu, He Yuxiao y Liu Qingjin conforman, junto a otros niños, el gran equipo más joven del circo. Las niñas chinas, siempre a la altura de los más grandes, presentan un acto impecable en la Nuova, un montaje que se muestra de manera permanente en el Disney World, Orlando, Florida. El show comienza cuando las 4 pequeñas aparecen muy sonrientes en el escenario, vestidas con trajes delicados de tonos verdes, animando al público con sus diábolos, una especie de yo-yo que ha sido destacado como una disciplina artística china. Su historia en los escenarios comenzó hace más de 3 años, cuando uno de los cazatalentos de la compañía se interesó en su formación como gimnasta. Desde Beijing, y durante 8 meses, las niñas que hoy tienen entre 12 y 15 años se dedicaron a perfeccionar sus habilidades con los diábolos y los convirtieron
en parte de su rutina. Tanto su alimentación como su estudio está a cargo de una tutora china. Y aunque extrañan a su familia, viven contentas en este mundo de fantasía. Ellas, al igual que Vladimir, uno de los niños que nació en la compañía. Permanecen rodeados de grandes artistas, con quienes comparten no solo el escenario, sino también sus costumbres. Esto fue recogido de la edición de Semana Junior, una edición número 59 en noviembre del 2012. Bien, aquí podemos observar que el reportaje se narra los antecedentes, es decir, los comienzos de este circo o los comienzos de las características del reportaje. También se presentan las consecuencias, es decir, lo que conlleva ser parte del Circo del Sol. Esas serían las consecuencias de formar parte de este circo. Pero cada uno de los reportajes van a ser narradas las consecuencias acerca del tema que se está tratando, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco de los conceptos, ¿no? El esquema de antecedentes y consecuencias de los reportajes suele tener una extensión mayor que la noticia. ¿Ya? El reportaje tiene una extensión mayor que la noticia porque el autor profundiza en los antecedentes, o sea, los comienzos de esta noticia, las causas, las circunstancias y las consecuencias de lo acontecido, o sea, de lo que está reportando. Permite al periodista una mayor libertad expositiva y la oportunidad de desarrollar un estilo literario propio, pero siempre dentro de los límites de la objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a estar dentro del objetivo principal que tiene el reportaje, que es informar, ¿verdad? Entonces ya aquí tenemos el esquema de los antecedentes, tenemos qué es un reportaje. Entonces yo los voy a invitar a que podamos hacer las siguientes actividades. La primera actividad es buscar un reportaje en un diario, en una revista, o lo puedes buscar también por internet, en una revista electrónica o en una revista científica. Y vas a leer este reportaje en voz alta a la persona que te ayuda con las actividades o las tareas en la casa. Entonces, la primera actividad ya está dicha. Va a ser leer uno de los reportajes en voz alta a la persona que te ayuda con las actividades o las tareas en casa. Primera actividad. Y bueno, y para poder yo saber si es que realmente lo has leído, vas a pedirle a esta persona que te ayuda con las actividades que al menos grabe 30 segundos de lo que tú vas a leer, ¿verdad? Del reportaje que vas a leer. Muy bien, y eso allí me lo vas a enviar o me lo van a enviar a mi WhatsApp, ¿no? La siguiente actividad va a ser descargar la ficha que va a estar en la parte de tareas y vas a desarrollar las preguntas que se presentan en ella. O sea, vas a desarrollar las preguntas que están propuestas dentro de la ficha. Y muy bien, chicos y chicas, esta ha sido básicamente la clase del día de hoy en lengua y literatura. Espero que se haya entendido y nos vemos el día de mañana. Recuerden que pueden hacer cualquier pregunta al WhatsApp, ¿no? Entonces nos vemos hasta mañana. Chao.